Hola a todas y a todos. Mi nombre es María Isabel Peña García. Soy tutora y consultora del Máster de Trabajo Social Sanitario y desde hace más de 13 años soy trabajadora social sanitaria en el Centro de Sociosanitario de Manresa, el Hospital de Sant Andreu. Y mi presentación va dirigida en este sentido a la atención sociosanitaria. Y lo que pretendo es aportar un poco de alegría en cuanto a que los trabajadores sociales ya de manera innata a nuevas necesidades siempre vemos nuevos retos y nuevas oportunidades de mejora. Primero os explicaré el perfil de usuarios de la atención sociosanitaria. Como todos ya sabéis, tenemos pacientes pluripatológicos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con dependencia y pacientes con fragilidad social. En resumen, el sector de población más vulnerable ante la COVID, ante la pandemia que nos ha pegado. Con la llegada de la COVID, el sistema sanitario se vio saturado. Todos vimos en las noticias y ya se ha hablado muchísimo de que los hospitales se saturaban, no daban abasto a poder atender a todas las personas y los centros sociosanitarios nos tuvimos que reinventar en cierta manera, ofreciendo una atención intermedia y actuando como un drenaje para los hospitales de agudos, que necesitaban sus camas para aquellas personas que estaban más graves y para poder atender a las urgencias y hacer un cribaje. La COVID vino a cambiar nuestra realidad. Hasta ahora todos podíamos relacionarnos con todos y la COVID vino a frenar esta situación. Las dificultades que nos ha añadido la COVID en los centros sociosanitarios y en la mayoría de hospitales es el aislamiento y la soledad de pacientes y familias y la sociedad en general. La falta de presencia y el contacto de los familiares con las personas que teníamos ingresadas. Los pacientes ingresaban solos. Previamente venían con sus familiares y ahora no podían venir acompañados, con lo cual, teniendo en cuenta la tipología de pacientes que tenemos, venían muy asustados, venían como desprotegidos. Os hablaré del aislamiento y la soledad, aunque ya se ha hablado muchísimo. El hecho de que los pacientes no pudieran recibir visitas de sus familiares hacía que se sintieran aislados, tristes, con mucho miedo. La mayoría de ellos no conseguían entender el por qué sus familiares no podían venir a visitarlos. Les explicábamos todo el tema de la pandemia, pero era como algo que no conseguían creerse o que en muchas ocasiones al día siguiente no recordaban. Como la atención del trabajador social sanitario se centra en el bienestar emocional del paciente y de su familia, lo que pretendíamos era rebajar la angustia de no poder relacionarse con su familia, de no poder saber cómo están tanto los familiares como los pacientes. Ante esto, los trabajadores sociales sanitarios creamos el tema de las videollamadas, ya que la mayoría de pacientes pues no disponían de teléfonos móviles o de la tecnología para poder comunicarse con sus familiares. Aprovechábamos estas circunstancias de la videollamada para poder conocer un poco en directo la relación, el tipo de relación que tenían con el paciente, los roles, las dificultades y un poquito el sistema de relación familiar. La falta de contacto presencial con familiares y el entorno más próximo de los pacientes, los trabajadores sociales sanitarios, ya por el perfil de usuarios que tenemos en los sociosanitarios, en ocasiones no es posible mantener una entrevista de valoración social con el paciente porque tienen sus capacidades reducidas, ya sea por una demencia, un ictus o otras situaciones. Entonces, lo que nos vemos obligados es a realizar entrevistas de valoración social con las familias. El tema es que las realizábamos presencialmente. A raíz de la COVID esto no ha sido posible, con lo cual hemos tenido que recurrir a las llamadas telefónicas para realizar las entrevistas.
Esto, por una banda, nos ha ido bien porque ha sido como muy ágil, ya que las familias no debían desplazarse y encontrábamos el momento muy fácilmente porque, bueno, algunos estaban sin trabajar, pero en otras ocasiones pues era más fácil combinarlo aunque estuvieran trabajando. Y por otra banda, el hándicap que hemos tenido ha sido el no poder observar la comunicación no verbal, que para los trabajadores sociales sanitarios es una fuente de información muy importante. Otro hándicap que hemos tenido a raíz de la COVID es que los pacientes ingresan solos en el sociosanitario. Previamente, las familias acompañaban a sus familiares al ingreso y los profesionales aprovechábamos el ingreso para hacer una acogida, para recabar un poquito de información, ya fuera a nivel médico, a nivel social, y poder hacernos una idea un poco del funcionamiento familiar o de si hay personas que están haciendo de cuidadores principales o se están cuidando de las personas. A raíz de la COVID, esto no ha sido posible, con lo cual los trabajadores sociales sanitarios lo que hemos tenido que hacer ha sido una coordinación previa, que ya lo hacíamos, ya lo veníamos haciendo, pero ahora hemos tenido que incrementar esta coordinación. Hemos tenido que contactar previamente y nuestros compañeros han tenido que contactar con nosotros, tanto de atención primaria como de hospital de agudos, para explicarnos un poquito el paciente en qué situación nos llega. Lo que la COVID-19 ha evidenciado o nos ha venido a recordar y a remarcar, y en lo que los trabajadores sociales sanitarios debemos seguir trabajando, es en la necesidad de coordinación entre los profesionales para poder asegurar el continuum asistencial. La necesidad imperiosa de crear un sistema de información compartida. Necesitamos una plataforma virtual a la que los trabajadores sociales sanitarios podamos acceder en cualquier momento y podamos obtener la información sobre nuestros pacientes. Y la creación de nuevos recursos adaptados a la realidad, como ha sido el Hotel Salud. Pues bien, la clave a todo para mí es un sistema de información compartida. Los trabajadores sociales sanitarios necesitamos una plataforma virtual, un lugar donde poder encontrar la información que hace referencia a nuestros pacientes, al paciente y a la familia. Sería ideal poder tener un sistema de información compartido en el que podamos ver todas las gestiones, todos los trámites, en qué punto está nuestra compañera de primaria o en qué punto se ha quedado la intervención de la compañera o el compañero de trabajo social sanitario del hospital. Todo esto nos aportaría información de cómo trabajar, cómo debemos trabajar el caso, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado que empezamos a trabajar con las familias y lo primero que nos dicen es: toda esta información yo ya se la expliqué a la trabajadora social del ambulatorio. Es como volverles a pedir las mismas preguntas. Si tenemos una plataforma virtual que nos permita acceder a toda esta información, ya no deberemos volver a hacer las mismas preguntas. Ya empezaremos ya no desde un punto de partida, sino desde el punto donde se quedó el trabajo que realizaron nuestros compañeros. Podremos elaborar un diagnóstico social sanitario a través de la información que podamos obtener en la plataforma y a través de la información que recibimos durante nuestra intervención con el paciente y familia. Para nosotros esto debería ser la clave. Pienso que todos nuestros esfuerzos deben ir encarados a poder obtener una plataforma virtual, a poder tener una información compartida que nos permita acceder a la historia social sanitaria compartida. Innovación y creación de conocimiento, porque nuestro objetivo siempre es la persona. Sería importante, me vuelvo a repetir, crear comunidades virtuales de aprendizaje para profesionales, poder realizar benchmarkings para generar conocimiento y procesos de cambio constante. Los pacientes y sus familias son el centro de nuestra intervención y de esta manera ellos van a sentirse mejor atendidos, van a sentirse más seguros, van a sentir que los profesionales estamos coordinados y que sabemos sobre su situación. Esto generará una relación de confianza que en muchas ocasiones la perdemos al no poder, al tener que volver a empezar cada vez que tenemos a un paciente o a una familia delante nuestro. Necesitamos un real continuum asistencial.
La creación de los hoteles salud ha sido una de las evidencias también de la COVID. Durante la pandemia, los hospitales de agudos estaban desbordados, los sociosanitarios estaban desbordados. Ah, muchas personas han perdido a su cuidador principal o su cuidador principal ha tenido que ser ingresado por la COVID, lo que ha hecho que no pudieran volver al domicilio en el momento que la persona estaba estable y podía ser dado de alta. En esta situación, los hoteles salud han sido una invención muy acertada, ha sido un recurso importantísimo que ha permitido que estas personas que ya no requerían de estar hospitalizadas puedan ir al hotel salud. Esto genera más plazas libres en los hospitales y genera un menor coste, ya que no podemos mantener a las personas ingresadas en una plaza hospitalaria por no tener un recurso, porque estamos haciendo un gasto innecesario, cuando en un hotel salud con mucha menos medicalización, con mucha menos intervención profesional, las personas han podido estar atendidas y no han necesitado de un gasto sanitario tan importante. Conclusión, sin duda, como siempre, los trabajadores sociales a grandes problemas, grandes soluciones y aprovechamos cualquier situación para crecer y crear. Es nuestra virtud y es nuestra razón de ser. Por eso pienso que con todo lo que hemos vivido tenemos que sacar la parte positiva, tenemos que ver todo lo que hemos aprendido en cuanto a tecnologías, en cuanto a que necesitamos un sistema de información compartida, y no quiero ser pesada, pero es que es muy importante. Y sobre todo también tener en cuenta los equipamientos intermedios entre hospital y domicilio. El propósito del trabajo social sanitario es siempre ofrecer una mejor atención a pacientes y familias a nivel emocional y asistencial y velar por una óptima utilización de los recursos. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias por seguir aprendiendo y trabajando por el trabajo social sanitario.